Las luces fluorescentes del hospital St. Luke zumbaban en el techo, proyectando un resplandor estéril sobre la abarrotada sala de urgencias. La doctora Evelyn Carter estaba de pie tras el mostrador de triaje, revisando los historiales clínicos de los pacientes con precisión metódica. Su corto cabello castaño estaba cuidadosamente recogido tras las orejas, y la serenidad acerada de sus ojos grises dejaba claro que estaba acostumbrada a gestionar el caos. Era solo un jueves más, otro turno de 12 horas donde era mejor dejar las emociones fuera del hospital. Exactamente a las 4:12 de la tarde, las puertas corredizas se abrieron de golpe y una mujer con un blazer azul marino ajustado irrumpió, guiando a un adolescente cojeando con un vendaje improvisado alrededor del muslo. «Necesitamos un médico ahora», dijo la mujer con firmeza, con voz cortante y directa. Evelyn apenas levantó la vista. «Tome asiento, por favor. Tree lo evaluará en breve. No», insistió la mujer. «Es urgente. Lleva más de 1 hora sangrando. Ya llamé antes». Evelyn alzó la vista, deteniéndose ante la intensidad de la mirada de la mujer. Era impactante, cabello castaño oscuro recogido en una coleta baja, rasgos marcados suavizados por un pánico apenas contenido en sus ojos color avellana. «Entiendo tu preocupación», respondió Evelyn con serenidad, «pero hay pacientes antes que él. Lo atenderemos lo antes posible». La mujer soltó una risa seca, haciendo sonar los tacones al acercarse. «No entiendes nada. Es menor de edad, indocumentado. No puede esperar en un pasillo esperando que le pongan puntos antes de que alguien decida que vale la pena atenderlo». La voz de Evelyn se mantuvo fría. «Este hospital trata a todos por igual, pero aún así tenemos que seguir el protocolo. «¿A esto le llamas igualdad?», espetó la mujer, dejándolo desangrarse en una silla de plástico. La tensión aumentó. Evelyn mantuvo la postura firme, pero apretó la mandíbula. «Soy la doctora Harder, y le aseguro que estamos haciendo todo lo posible». «Renee Dawson», la mujer, replicó, abogada, «y lo mejor que pueda no es suficiente». Por un instante, las palabras flotaron en el aire como chispas entre cables. Una mujer defendía la estructura, la otra exigía un cambio. Una enfermera intervino, percibiendo la creciente tensión. «Llevaremos al niño ahora. La sala 3 está libre». René exhaló, rozando a Evelyn sin decir nada más. Evelyn la vio marcharse, algo desconocido se agitaba en su pecho, ira, sí, pero también algo más silencioso, una curiosidad que no estaba lista para admitir. 20 minutos después, Evelyn pasó por la sala 3 en sus rondas. El niño estaba estable, sedado, con la herida limpia y cosida. René estaba de pie a los pies de la cama, con los brazos cruzados, aún irradiando frustración como el calor del asfalto. «Estará bien», dijo Evelyn en voz baja, mirando el historial. René se giró. «Tiene suerte de que lo hayan traído aquí. No debería haber tenido que luchar por ello», respondió René, con la voz más baja. «Veo esto muy a menudo, sistemas que fallan a los más vulnerables». Evelyn la miró un buen rato. «¿Crees que somos enemigas en esto?», preguntó. «Creo que tienes un poder que no eliges», respondió René. «Eso es peor que no tenerlo». Evelyn no respondió, no porque no tuviera una respuesta, sino porque no estaba segura. René estaba completamente equivocada. La enfermera regresó. «Está estable por ahora. Lo observaremos durante la noche». René asintió y se giró para irse. En la puerta, miró hacia atrás, y por un breve instante, sus miradas se cruzaron de nuevo, sin palabras, solo tensión, resistencia mutua y algo más que ninguna de las dos tuvo tiempo de desempacar. Evelyn exhaló lentamente y continuó con sus rondas, diciéndose a sí misma que solo era el familiar de otra paciente, solo un día más. Pero sentía las manos un poco más frías de lo habitual,
y sus pensamientos se demoraron mucho más de lo debido. 3 días después, las puertas automáticas del patio se abrieron de nuevo, y Evelyn sintió un sutil cambio en el aire antes incluso de girarse. Allí estaba, Renee Dawson, la misma postura segura, el mismo paso decidido. Esta vez, la acompañaba una mujer, de no más de 20 años, que se agarraba al costado y hacía muecas de dolor a cada paso. La reacción inicial de Evelyn fue de silenciosa incredulidad. Otra vez no, Renée la miró de inmediato y asintió brevemente. Nada que ver con el entusiasmo de su primer encuentro, solo la confirmación suficiente para demostrar que lo recordaba. Y quizá Evelyn pensó en demostrar que no pensaba echarse atrás. La joven fue llevada rápidamente ante una enfermera de triaje, y Evelyn intentó concentrarse en sus propios casos. Pero entre revisar sus constantes vitales y recetar medicamentos, su mirada se desviaba. Renée estaba sentada junto a la chica, con el brazo suavemente envuelto a la espalda, susurrando algo tranquilizador, protector, centrado, firme. Era su lado más tierno, el que no discutía en los juzgados ni gritaba en las salas de espera. Después de un rato, Evelyn pasó por el pasillo y se detuvo. No tenía intención de detenerse, pero lo hizo. Solo tiene las costillas magulladas y una posible fractura fina. Le haremos una radiografía en 1 hora, dijo Evelyn sin mirar directamente a Renée. Gracias por la información, doctora, respondió Renée. ¿Siempre acompaña personalmente a sus clientes? Renée ladeó la cabeza. Solo a los que tienen miedo. Los hospitales los denuncian. Evelyn se apoyó ligeramente en la pared. No denunciamos, es un mito. Dígaselo a la última chica que desapareció tras ir a una clínica, respondió Renée. Se hizo un silencio entre ellas. Esta vez no era de combate, sino denso. Entonces Renée cambió de tema. El chico del otro día está mejor. Le encontramos una familia de acogida en Queens. Evelyn esbozó una leve sonrisa. Me alegra oír eso. Renée dudó. Lo cosiste bien, es mi trabajo. Los labios de Renée se curvaron en algo peligrosamente cercano a una sonrisa. No das tanto miedo cuando no estás citando las normas del hospital. Qué curioso, respondió Evelyn. No eres tan agotadora cuando no gritas. Por un momento, se miraron. Evelyn fue la primera en romperse, mirando su busca mientras vibraba en su cadera. El deber llama, dijo, pero tu chica está en buenas manos. Renée asintió brevemente. Lo sé. Evelyn se giró para irse, pero la voz de Renée la detuvo. ¿Siempre sigues todas las reglas al pie de la letra?, preguntó con un tono más ligero. Evelyn se volvió. Solo cuando alguien te mira. El intercambio terminó con una mirada compartida, una que ya no era de ira ni desconfianza, sino de curiosidad y respeto, algo que ninguna de las dos entendía del todo. Urgencias estaba inusualmente silenciosa para ser viernes por la noche. Una suave lluvia golpeaba las altas ventanas del St. Luke's, un ritmo que solía calmar los nervios de Evelyn. Esta noche, solo acentuaba la quietud. Estaba a mitad de su turno de noche, el que menos le gustaba, y el caos nocturno habitual aún no había llegado. Bebió un café tibio en un vaso de papel mientras revisaba el tablero de traumatología. Todo despejado, una breve pausa. Entonces sonó la puerta. Esta vez no era la de urgencias, sino la del acceso de seguridad desde el ala lateral. Evelyn levantó la vista justo cuando Renée entró, con el pelo mojado y el paraguas goteando en la mano. Miró a su alrededor, evidentemente desconocida para ella en esa parte del hospital. Su expresión no era defensiva esa noche, solo de agotamiento. Señorita Dawson, dijo Evelyn, intentando no parecer sorprendida, a estas horas no atendemos pacientes sin cita previa. Renée esbozó una media sonrisa cansada. No estoy aquí para pelear esta noche, lo prometo. Evelyn arqueó una ceja. Una de nuestras chicas tuvo un ataque de pánico.
Ahora está en psiquiatría, estable, pero me quedé hasta que se calmó. Pensé en comprar algo de la máquina expendedora antes de volver. Levantó el paraguas húmedo, prueba de su inocencia. Evelyn señaló la sala de descanso con la cabeza. Pueden usar el nuestro. La cafetería está cerrada, pero puede que aún tenga un muffin que no sepa a cartón. René dudó. ¿Segura? No invito a cualquiera a mi colección de bocadillos horribles, respondió Evelyn. René la siguió por un pasillo lateral hasta la sala de profesores. Luz tenue, sofás viejos y una máquina expendedora que de vez en cuando comía billetes de $1 por diversión. Evelyn le entregó un paquete de galletas de avena de su casillero. ¿No duermes durante el turno de noche?, preguntó René, tomando el bocadillo. Evelyn negó con la cabeza. Si me detengo, me desplomo. Me mantengo en pie. René se sentó frente a ella, abriendo el paquete. No sé cómo lo haces, rodeada de tanto sufrimiento todos los días. No lo veo así, dijo Evelyn, e hizo una pausa. O quizás simplemente no puedo permitírmelo. René la observó un momento. ¿Alguna vez dejas que te afecte? Evelyn la miró a los ojos. Rara vez, pero a veces. Se hizo un silencio entre ellas, más íntimo de lo que ninguna esperaba. Los dedos de René tamborileaban suavemente sobre el envoltorio. No eres lo que esperaba, dijo de repente. Evelyn ladeó la cabeza. ¿Qué esperabas? Una burócrata con bata blanca, distante, clínica, un muro. Evelyn esbozó una sonrisa seca. La mayoría de los días, soy un muro. René se inclinó hacia adelante, pero no siempre. Hubo un latido, un destello de algo tras la mirada serena de Evelyn. No, admitió, no siempre. La puerta crujió, una enfermera se asomó con la información sobre un paciente. Evelyn asintió y la despidió con un gesto. Cuando se volvió, René la observaba de otra manera, más atenta, menos como una oponente, más como alguien que intentaba comprender el rompecabezas que tenía delante. No sé si debería decir esto, empezó René, pero me alegra haberte encontrado de nuevo. La voz de Evelyn se suavizó. Yo tampoco sé si debería decirlo, pero yo también. Sonrieron, una sonrisa breve, fugaz, pero real. René se puso de pie, doblando el envoltorio de la galleta en un cuadrado perfecto. Gracias por el bocadillo y la conversación. Ni lo menciones, dijo Evelyn mientras se daba la vuelta para irse. Añadió, si sigues apareciendo por aquí, la gente empezará a pensar que somos amigas. René miró por encima del hombro. ¿Sería malo? Evelyn no respondió de inmediato. No, dijo en voz baja, para nada. La lluvia seguía cayendo cuando la puerta se cerró con un clic tras René, y Evelyn se quedó allí de pie un largo rato, sin saber por qué sentía una repentina opresión en el pecho. La semana siguiente, Evelyn volvió a ver a René, esta vez en la cafetería del hospital. Era media tarde y el lugar estaba medio vacío. El olor a sopa recalentada y café quemado impregnaba el aire como una niebla. Nadie se molestó en despejarlo. René estaba junto a la cafetera, discutiendo con la máquina, que se negaba a dispensar nada parecido a la cafeína. Evelyn no pudo evitar sonreír con sorna al acercarse. Tienes que golpear el panel lateral 2 veces. Luego vuelve a presionar el botón, dijo, cogiendo una taza. René se giró, sorprendida, y luego rió. Por supuesto. Conoces el secreto. He librado más batallas con esta máquina que en el mineral. Adelante, la siguió Evelyn. La máquina cobró vida con un chisporroteo, sirviendo a regañadientes la bebida aguada. Impresionante, dijo René. Puede que seas una hacedora de milagros, después de todo. Evelyn le entregó una taza. ¿Te quedas para otro caso? Sí.
Una de las adolescentes del refugio necesitaba pruebas de seguimiento. Pensé en esperar aquí mientras hacían los análisis. Se sentaron en una mesa de la esquina cerca de las ventanas. El silencio entre ellas ya no era incómodo, solo tácito, cómodo. Evelyn removió su café. ¿Siempre te involucras tanto con tus clientes? René dudó y luego se encogió de hombros. La mayoría no tiene a nadie más. Si no voy yo, ¿quién lo hará? Esta vez no había rectitud en su tono, solo una verdad silenciosa. Evelyn asintió. Lo entiendo. Bebieron su café en silencio por un momento. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo, la ciudad se acercaba al anochecer. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó Rená de repente. El hospital, el estrés, las horas, día por medio. Evelyn dijo sin dudar, pero yo no, porque por muy destrozado que esté, todavía necesita gente que se preocupe. Rená ladeó la cabeza. No hablas como quien no siente. Intento no demostrarlo, respondió Evelyn. Es un estorbo. Rená se recostó en su silla. Quizás demostrarlo es lo que evita que te consuma. Eso le cayó más duro de lo que Evelyn esperaba. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró en la cafetería y saludó a Rená con la mano. Tu paciente ya terminó los análisis. Rená se levantó y recogió sus cosas. Gracias por el café y la conversación, Evelyn la miró. ¿Sabes? Creo que me está empezando a gustar verte por aquí. René sonrió, pero esta vez con más suavidad. Cuidado, doctora Carter. Podría empezar a pensar que eres humana. Evelyn rió entre dientes. Solo los martes alternos. René dudó. Bueno, buenas noticias, es martes. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Evelyn mirando su taza, con una sonrisa en la comisura de los labios. Para alguien que vivía con lógica, Evelyn empezaba a sentir los límites de algo que no podía definir. Pero ya no le importaba. El hospital volvía a bullir, esta vez no con el caos del trauma, sino con algo más silencioso, más inquietante. Era casi medianoche cuando Evelyn entró en la sala de observación y encontró a Rená sentada sola en un rincón. Se había quitado la chaqueta, las mangas arremangadas y el pelo ligeramente despeinado. Parecía cansada, no solo físicamente, sino hasta los huesos. Pensé que te habías ido hace horas, dijo Evelyn con suavidad, cerrando la puerta tras ella. Rená levantó la vista, tenía los ojos vidriosos. Iba a irme, pero la perdieron. A Evelyn se le encogió el estómago. La chica del refugio. Rená asintió. Se llamaba Amy. Convulsión. Intentaron reanimarla. Lo sé, dijo Evelyn, bajando la voz. No estaba en ese caso, pero escuché el código. Rená se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Tenía 17 años. Vino aquí en busca de ayuda. Le prometimos que todo estaría bien. Evelyn se sentó a su lado, pero aún no habló. El dolor no era algo que se pudiera apresurar. Ni siquiera la conocía tan bien, continuó Rená, riendo con amargura. Pero estoy enfadada, y ni siquiera sé por qué. Por todo, Evelyn dijo, suele empezar así. René se frotó la cara. ¿Ves esto todo el tiempo? ¿Cómo lo soportas? No lo soporto, respondió Evelyn. Lo llevo encima. René giró la cabeza, encontrándola finalmente con los ojos. ¿Cómo sigues en pie? La pregunta no era clínica, era personal, cruda. Solía pensar que el desapego ayudaba, dijo Evelyn. Pero la verdad es que he tenido tanto miedo de sentir algo profundo que olvidé cómo dejar entrar a alguien, incluso cuando lo necesitaba. Hubo una larga pausa,
de esas silenciosas que solo ocurren cuando no hay nada más que decir. La voz de René rompió el silencio. «¿Estás dejando entrar a alguien ahora?» No era una pregunta. Evelyn la miró de verdad. Bajo la tenue luz del hospital, el rostro de René estaba a la vez cansado y hermoso, una especie de resiliencia que solo se suavizaba cuando se dejaba ver. Y Evelyn quería verla, toda ella. Extendió la mano sin decidirse del todo, y rozó la de René. Ninguna de las dos se apartó. «No sé qué es esto», susurró René. «Yo tampoco», admitió Evelyn. Y entonces René se inclinó, no con vacilación ni impulsividad, sino como si hubiera estado esperando precisamente este momento. Sus labios se encontraron suavemente al principio, una pregunta suave que ninguna se atrevió a formular en voz alta, luego más profundo, más lento, un roce, no de desesperación, sino de reconocimiento, una silenciosa rendición. Al separarse, René apoyó la frente en la de Evelyn. «Eso no debía pasar», murmuró. Se quedaron allí sentadas, enredadas en el silencio otra vez, el mundo fuera de la sala de observación, apagado y distante. René se apartó un poco para ver el rostro de Evelyn. «¿Vas a decir que no deberíamos mezclar cosas demasiado diferentes?» Evelyn negó con la cabeza. «Esta noche no. Mañana me preocuparé por el mañana». René asintió y se apoyó en su hombro, descansando. Evelyn no se movió, no lo necesitaba porque, en ese momento, dentro del silencioso zumbido de la maquinaria del hospital y el dolor que aún flotaba en el aire, algo más había echado raíces, algo real. La mañana del sábado llegó suave, con esa luz grisácea que hace que el tiempo parezca más lento. Evelyn estaba de pie frente a la ventana de su cocina, descalza, bebiendo café solo de una taza de cerámica con el asa desportillada. La ciudad estaba más tranquila los fines de semana, pero sus pensamientos no. No había hablado con René desde aquella noche, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. El contacto había desgarrado algo en su interior, algo que llevaba años manteniendo en vilo. René, con toda su obstinada empatía y pasión, había atravesado las paredes de Evelyn sin siquiera darse cuenta. Su teléfono vibró. René Dawson, cafetería de la calle 10-13. Evelyn se quedó mirando el mensaje unos segundos, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Sin darle vueltas, solo presentarse. La cafetería era pequeña y tranquila, entre una librería y una floristería. Cuando Evelyn llegó, René ya estaba allí, sentada junto a la ventana, revolviendo una taza de té. Probablemente no estaban bebiendo. Sus miradas se cruzaron, y así, la incomodidad que temía desapareció. «Hola», dijo Evelyn. René sonrió. «¿Viniste?» «Claro», dijeron, hablaron, no del contacto físico, todavía no. En cambio, dejaron que la conversación divagara, libros, música, la tarta de limón carísima que René insistía en que era la mejor de la ciudad. «¿De verdad crees que esto puede pasar por una comida completa?», bromeó Evelyn, señalando el pequeño plato. «Con la compañía adecuada, sin duda». Se rieron con naturalidad, y por un rato, se sintió como algo normal, algo casi doméstico. Pero cuando retiraron los platos y el café se vació un poco, el ambiente cambió. René se recostó, observando a Evelyn con atención. «Entonces», dijo, «vamos a fingir que no pasó». Evelyn le sostuvo la mirada. «No quiero». René asintió. «Yo tampoco». «Pero tampoco sé qué es esto», añadió Evelyn. «¿O qué se supone que es?» «Tal vez no sea nada todavía. Quizás solo veamos a dónde nos lleva», respondió René. Evelyn respiró hondo. «Eso sería nuevo para mí». René le dedicó una suave sonrisa. «Entonces, probemos algo nuevo». Salieron del café juntas, caminando sin prisa. En la esquina, René dudó.
Tengo que volver a la orientación para voluntarios del refugio. Evelyn asintió. Tengo rondas a las 6. Rená le tocó el brazo brevemente, rozando solo una vez su muñeca con el pulgar. Me alegra que hayas venido. Evelyn sonrió. Me alegra que hayas preguntado. Esta vez no hubo contacto, no fue necesario. Pero algo había cambiado de nuevo. No fue explosivo, solo constante. Como la forma silenciosa en que el sol empieza a brillar en un cielo nublado, los días siguientes se asentaron en un ritmo que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Mensajes matutinos, almuerzos breves entre audiencias y historiales clínicos, tardes tranquilas que terminaban con promesas de llamar. A veces lo hacían, a veces no. Pero incluso sin una definición, lo que tenían era real, hasta que dejó de serlo. Empezó con un correo electrónico. René acababa de regresar del juzgado, con la chaqueta colgada del brazo y el pelo húmedo por la lluvia. Tiró el bolso sobre el escritorio del Centro de Asistencia Legal y revisó su bandeja de entrada, moviendo los dedos con la rapidez de un experto, hasta que un mensaje la detuvo en seco. Asunto: solicitud denegada. Programa de extensión de la Administración del Hospital St. Luke. Hizo clic. El hospital había rechazado formalmente la propuesta de la organización de Rená de implementar una colaboración médico-legal dentro del Departamento de Urgencias, un proyecto que había desarrollado durante meses para ofrecer a los pacientes indocumentados acceso a asistencia legal sin temor. Su mirada se posó en la firma, asterisco aprobado por la doctora Evelyn Carter asterisco. Se recostó lentamente, sintiendo una opresión en el pecho. Esa noche, Evelyn salió de cirugía con el peso del agotamiento presionando sus hombros. Su teléfono vibró con un mensaje de Rená: necesitamos hablar ahora. Ningún emoji, ninguna calidez. 10 minutos después, se sentaron una frente a la otra en la pequeña sala de conferencias privada del hospital. Las paredes se sentían más estrechas de lo habitual. Rená no esperó. Aprobaste la negación. Evelyn parpadeó. ¿Qué? ¿El programa de extensión? ¿El que pasamos semanas desarrollando? ¿Aprobaste el rechazo? No lo rechacé. Yo. Evelyn se enderezó. Recomendé que se pospusiera el piloto. El hospital está abrumado. No tenemos el personal. Podrías habérmelo dicho, interrumpió Rená, con voz aguda. Podrías haberme advertido. No pensé que te afectaría de esta manera. No pensé que socavaría meses de trabajo. Estaba tratando de ser realista, dijo Evelyn con firmeza. ¿Crees que este lugar puede abrir sus puertas mágicamente a todos los programas sin? Creo que te escudaste en el protocolo otra vez, espetó René. Y creo que te aterra hacer algo que pueda salir mal. Eso no era justo. Evelyn se levantó, con las palabras atoradas en la garganta. ¿Sabes cómo es este lugar? Lo has visto. Dices que te importa el sistema, pero tratas a todos como si fueran el enemigo, y tratas el cambio como si fuera una amenaza. Se miraron fijamente, respirando con dificultad, un silencio cargado de todo lo no dicho. La habitación se sintió repentinamente más fría. Pensé que eras diferente, dijo Rená en voz baja. Yo también, respondió Evelyn. Y entonces Rená se fue, dejándola sola. El eco de sus propias decisiones resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Los siguientes días transcurrieron en un borrón. Evelyn se enfrascó en turnos dobles. Mantuvo la cabeza baja, sus palabras fueron pocas. Nadie preguntó, y ella no se ofreció. Rená no envió mensajes. No llamó. Evelyn se dijo a sí misma que era lo mejor. Habían sido demasiado diferentes, demasiado rápidos, demasiado inciertos. Siempre había sabido que no podía durar, eso era lo que se repetía, de todos modos. Entre revisar historiales, suturar heridas y beber café amargo en un vaso de papel,
Su mente vagó hacia René, su fuego, su voz, su mano en su muñeca afuera del café la noche en la sala de observación, y el peso de la mirada que René le dirigió antes de irse, una mirada que decía, me decepcionaste. Y peor aún, también te decepcionaste a ti misma. Habían pasado 6 días. 6 días sin un mensaje. 6 días sin una llamada. 6 días desde la última vez que Evelyn vio el nombre de René en la pantalla de su teléfono. Odiaba estar contando cada día. Después de su turno, pasó por el mismo tramo de pasillo cerca de la sala de conferencias. Nunca pretendió detenerse, pero siempre lo hacía, solo un segundo, el tiempo justo para recordar la última conversación que tuvieron en esa sala. No hubo más pausas para el café, ni visita sorpresa, ni comentarios sarcásticos sobre máquinas expendedoras o tartas de limón. El silencio se extendió entre ellas como un hilo demasiado tenso, frágil, amenazando con romperse. René no había dormido bien. El expediente de la propuesta rechazada seguía en la encimera de la cocina. No lo había movido. No hacía falta. Se sabía cada palabra de memoria. Lo que más le dolía no era el rechazo, era que Evelyn no le hubiera dicho nada, que no le hubiera advertido, que no le hubiera confiado la verdad. Y, sin embargo, cuando René permanecía despierta por la noche, sus pensamientos no eran de ira, eran recuerdos suaves, que parpadeaban como la luz de una cerilla, la sonrisa discreta de Evelyn, el peso de su mano sobre la rodilla de René, la firmeza de su voz cuando todo lo demás parecía inestable. No era solo una doctora, René creía que era alguien en quien quería creer. Y quizá eso era lo que le dolía tanto. Al séptimo día, Evelyn se encontró en el vestuario del personal después de su turno, con una carta en las manos. Le había llevado 3 intentos escribirla. Sin jerga médica, sin formalidades, solo la verdad. René, no espero que me perdones, pero necesito que sepas que no firmé ese documento a la ligera. He pasado gran parte de mi vida siguiendo las reglas que olvidé lo que significa defender algo que está fuera de ellas. Tomé una decisión que pensé que protegería al hospital, en el proceso, te lastimé. Debería habértelo dicho. Debería haber confiado en ti. La verdad es que te extraño. Extraño tus preguntas, tu fuego, tu presencia. No sé si tenemos un futuro, pero si lo tenemos, no quiero que se construya sobre el silencio. Evelyn la dobló con cuidado y la deslizó dentro de un sobre. A la mañana siguiente, la dejó en la recepción de la oficina de René, sin remitente, solo su letra, tranquila y modesta. Esa noche, Evelyn no miró su teléfono. No se paseó ni ensayó lo que diría. Simplemente esperó, porque ahora, el siguiente paso no era suyo. El sobre permaneció intacto en el escritorio de René durante casi un día. Lo vio enseguida, reconociendo la letra al instante. El corazón le dio un vuelco en el momento en que leyó el nombre de Evelyn. Pero lo dejó allí, sin abrir, como si tocarlo demasiado pronto la hiciera sentir demasiado. Para cuando finalmente deslizó el dedo bajo el sello, la oficina estaba a oscuras, la ciudad zumbaba justo al otro lado de las ventanas. Leyó cada palabra lentamente, una vez, luego otra. No había excusas en la carta, ninguna defensa ante la voz de Evelyn desnuda, te extraño. Fue esa frase la que más se le quedó grabada. René no hizo ningún plan. No ensayó nada. Pero la noche siguiente, justo después de las 8, cruzó las puertas de St. Luke's. El lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo para un día laborable. Recorrió los pasillos como si lo hubiera hecho cientos de veces, aunque el estómago se le revolvía a cada paso. Cuando dobló la esquina hacia el pasillo principal, Evelyn estaba allí, terminando notas en la estación de enfermeras. Su uniforme gris oscuro estaba ligeramente arrugado, su cabello recogido flojamente, y aún así, parecía tan firme como siempre. René se detuvo a pocos metros y esperó. Evelyn levantó la vista. Sus miradas se cruzaron,
y el sonido del hospital se desvaneció en el fondo. Durante un largo segundo, nadie dijo nada. Recibí tu carta, dijo René. Evelyn dejó el bolígrafo con cuidado. No estaba segura de que lo hicieras. René se acercó. Casi no lo hago. No te habría culpado. Otra pausa. René exhaló. Me hiciste daño. Lo sé. Y aún así, me corrí. Evelyn tragó saliva. ¿Eso significa que me perdonas? René no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y rozó sus dedos con los de Evelyn en la encimera, lo suficiente para sentir su piel. Su voz se suavizó. Significa que todavía me importas. Evelyn giró la mano lentamente, entrelazando sus dedos. La tensión que había existido entre ellas durante días se había fundido en algo cálido y familiar, una tranquila sensación de hogar redescubierta. Tenía miedo de que te alejaras para siempre, admitió Evelyn. Tenía miedo de no poder regresar sin perderme, respondió René. Se quedaron allí en el pasillo, de la mano, mientras las enfermeras y los residentes pasaban, ocupados con sus propias vidas. Ninguno se movió. No quiero volver a cómo eran las cosas, dijo René en voz baja. Yo tampoco. Quiero algo real. Yo también. René se inclinó ligeramente, su frente casi rozando la de Evelyn. Entonces dejemos de fingir que esto es temporal. Evelyn sonrió suavemente. ¿De verdad vamos a hacer esto? René asintió. Sí, vamos a hacerlo. Sin contacto esta vez, sin necesidad, solo el tipo de silencio que solo ocurre entre dos personas que finalmente se entienden y se eligen a pesar de todo. Apenas salía el sol cuando Evelyn salió a la acera, con una bolsa de papel en una mano y 2 cafés en equilibrio en una bandeja de cartón. La ciudad aún se estaba desvelando, camiones de reparto zumbando, escaparates abriéndose. Farolas apagándose una a una. Dobló la esquina y se detuvo frente a un pequeño edificio de ladrillo con un letrero descolorido, Centro de Asistencia Legal Hudson. Renaya estaba allí, sentada en los escalones de la entrada, con la sudadera con capucha sobre el pelo, las piernas cruzadas, bebiendo lo que parecía un café de supermercado muy malo. Llegas temprano, dijo Evelyn. Rená sonrió con suficiencia. Llegas tarde. Traje café de verdad. Eso debería compensarlo. Se sentaron una al lado de la otra en los escalones de hormigón, hombro con hombro, observando la luz moverse a través de las ventanas de cristal del edificio de enfrente. Todavía no puedo creer que hayas aceptado ser voluntaria para uno de nuestros días de extensión, dijo Rená, tomando la taza que Evelyn le entregó. Pensé que, si podías seguir entrando a mi hospital como si fueras la dueña del lugar, yo podría sobrevivir un sábado en un puesto legal improvisado. Rená apoyó la cabeza ligeramente en el hombro de Evelyn. Estoy impresionada. No lo estés. Estoy aquí principalmente para asegurarme de que comas algo antes del mediodía. Rená rió, desenvolviendo el panecillo en la bolsa de papel. Te has convertido oficialmente en una de esas personas que se preocupan por mi desayuno. Aterrador, ¿verdad? Se sentaron en silencio un rato, pasando bocados del panecillo una y otra vez, viendo cómo el vecindario despertaba. Finalmente, Rená suavizó la voz. Tenía miedo de que no superáramos esa pelea. Yo también, admitió Evelyn. Pero me alegro de que no nos fuéramos. Rená asintió. No quiero la perfección. Solo quiero algo real, algo por lo que luchemos. Evelyn la miró con ojos firmes. No se me dan bien los aterrizajes suaves, Rená. Pero quiero esto. Te deseo a ti. Me tienes, dijo Rená simplemente. Las palabras no necesitaban decoración. Se pusieron de pie juntas, rozándose las manos y luego entrelazándose con naturalidad. Al otro lado de la calle, los voluntarios comenzaban a colocar mesas y portapapeles.
Vamos a incomodar a algunas personas con nuestra intensidad combinada, bromeó Rena. Estoy segura de que seremos un equipo aterrador. Evelyn respondió. Cruzan la calle juntas, sin prisas, sin intentar demostrar nada, simplemente avanzando, paso a paso, hacia un nuevo ritmo que ninguna de las dos sabía que estaba esperando. Esa noche, el apartamento de Evelyn estaba iluminado solo por una cálida lámpara de pie en la esquina y el tenue resplandor de la ciudad más allá de sus ventanas. Rena caminaba descalza por el piso de madera, con una copa de vino en la mano, una de las camisas extragrandes de Evelyn cayendo sobre su cuerpo. Evelyn estaba de pie en la cocina, con las mangas arremangadas, cocinando algo que olía a ajo y reconfortante. ¿Tú también cocinas?, preguntó Rena. Lo intento. Probablemente te burlarás de mí todo el tiempo. Solo si es merecido. Evelyn se giró y se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, mirándola. Pareces que perteneces aquí. Rena tomó un sorbo de vino. Eso es porque yo pertenezco. Evelyn sonrió. Más tarde, después de la cena, después de risas silenciosas y bostezos cansados, se acurrucaron en el sofá, con las piernas enredadas. La cabeza de Rena descansaba sobre el pecho de Evelyn. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, pero en esa habitación, el tiempo se había ralentizado. No todo estaba resuelto, el mundo no había cambiado. Pero algo había cambiado, un nuevo comienzo, un tipo de amor más tranquilo, hecho de noches largas, mañanas tempranas y la decisión diaria de